Saludos amados, este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy estaremos trabajando el tema sobre la cristología y dentro de la cristología estudiando la parte de lo que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tratar de comprobarla. Es interesante en nuestra investigación sobre el tema de la cristología, qué es lo que la palabra del Señor dice, partiendo del punto de vista de que nosotros, la iglesia del Señor, creemos en el texto bíblico, es decir, creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos al texto, estamos mirando el texto como parte de la inspiración de Dios, cómo Dios se revela a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, de la misma manera que se reveló en el Antiguo Testamento ya a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. De la misma manera Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos este ministerio de la reconciliación. Así que estaremos trabajando y comprobando lo que la palabra del Señor nos habla acerca de la humanidad de nuestro Señor, cómo es que esta humanidad la podemos ver dentro del texto bíblico, dentro de la propia cultura en la que Jesús vivía, su sociedad, su familia, los discípulos y lo que el texto bíblico nos habla acerca de ello. Así que nosotros estaremos orando, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos permite el Señor de seguir llevando este tipo de enseñanza de la palabra de Dios. En varias ocasiones he recaído el asunto de la garganta y se me ha hecho difícil hacer el programa, pero gracias al Señor que hoy, a pesar de que todavía me quedan rasgos del problema, todavía puedo llevar el programa mucho mejor. Así que Dios les bendiga a todos rica y abundantemente, y esperamos que el Señor, el Dios del cielo, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayude a comprender la palabra de Dios y que nos dé ese entendimiento, nos abra esa capacidad espiritual para entender la palabra del Señor, para poderla entender y también creer en ella. Así que oramos dándole gracias al Señor para leer luego un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, donde la palabra del Señor allí la estaremos usando como punto de lanza para hablar sobre la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por tu amor, bendiciones, y por tu gracia, por la oportunidad que nos das, el privilegio de poder trabajar con tu palabra, de poder manejarla con responsabilidad. Te pedimos que ayudes al pueblo, Señor, a entender esta verdad, para que puedan entender la fe cristiana. Señor, glorifícate, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento a ellos y a mí. Nos ayude, Señor, a ser uno en Cristo y a vivir como cristianos en el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, es un texto simple, pero aparte de que sea simple, sumamente profundo de la palabra del Señor, pero el texto nos dice de la siguiente manera: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, amados, el texto tiene por lo menos tres divisiones. Y esas tres divisiones, por un lado, nos habla que el tiempo se había cumplido, el tiempo de Dios enviar, que las promesas de Dios a los padres, las promesas que se dan desde el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, y las palabras que Dios le habla a nuestros padres acerca de la simiente de vida, y la palabra donde Dios comienza a hablar tocante el gobierno de Dios en la tierra. Esas promesas que se encuentran ahí en el libro de Génesis, que es el meollo de todo lo que la Biblia nos va a traer hasta el libro de Apocalipsis, está allí en el libro de Génesis. Así que desde el libro de Génesis
capítulo 3 en adelante, esas promesas que Dios había prometido, y luego la promesa se va a seguir ampliando hasta llegar a la promesa davídica en el libro de Crónicas, donde Dios va a hablarle a David tocante a la descendencia mesiánica, en este caso de la parte real, es decir, de los reyes de Israel. Y eso es lo que el texto allí nos está hablando. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo se cumplió, y claro está, cuando la palabra de Dios usa ese versículo, está actuando dentro de lo que entendemos nosotros escatología. Uno de los asuntos escatológicos de la Biblia es que a veces nosotros pensamos que cuando miramos hacia el futuro es lo que llamamos escatología. Pero lamentablemente no es así. Aunque se ha querido enseñar de esa manera, que la escatología es los eventos futuros del futuro. Pero en la Biblia, ese asunto de la escatología bíblica viene desde el libro de Génesis, cuando Dios hace promesas tanto en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, a los padres Abraham, Isaac y Jacob, y también cuando la promesa ahora corre en la línea real de Israel, en donde Dios comienza a hablarle a David de que de su descendencia vendría el Cristo. Entonces, cuando estamos nosotros mirando escatología, una de las cosas que perdemos de vista dentro de la escatología es que la escatología la estaba esperando Israel, no la iglesia, porque la iglesia no había existido. La iglesia no estaba en el panorama del Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, la iglesia no tiene existencia alguna. La iglesia viene a existir ya en el día de Pentecostés. Así que si queremos actuar o hablar cronológicamente la Biblia, tenemos que mirar que la escatología era una escatología judía. Y dentro de esa escatología judía eran los judíos quienes estaban esperando en el Salvador, en el Mesías. Entonces, cuando Jesús viene, el asunto escatológico del Antiguo Testamento, la esperanza de Israel en el Mesías. Entonces, la iglesia nace exactamente en el propio momento escatológico. La iglesia, Dios la va el fundador de la iglesia, autor y el fundador de la iglesia, en este caso Cristo, pero cofundador, el Espíritu Santo. Porque Cristo, una vez que muere y resucita de entre los muertos, asciende al cielo, la tarea de la creación de la iglesia está en la persona del Hijo, o sea, de la tercera persona de la Trinidad, en este caso el Espíritu Santo, quien por medio del Espíritu Santo va a crear la iglesia por medio de la redención en Cristo Jesús. Este asunto no se puede obviar porque según la Biblia la iglesia nace en un momento escatológico, es decir, en los últimos días. Entonces nosotros tenemos quizás una visión por causa de las escuelas teológicas, en este caso escatológicas, que nos hemos aferrado a ella. Hemos usado estas escuelas, estas 4 escuelas, una quinta que ha surgido nueva, de estas 5 escuelas de interpretación apocalíptica o de los tiempos del fin. Nos hemos aferrado a ellas como si ellas fueran exactamente lo que la Biblia quiere decir. Entonces es interesante mirar que el momento escatológico, y cuando la Biblia dice que el cumplimiento del tiempo, está hablando de lo que es la palabra escatón o los últimos días. Es decir, que Jesús viene a la tierra en los últimos días. Es interesante esa verdad que tiene ese versículo de la palabra del Señor, por eso que le dije que el texto era cortito, pero sumamente profundo. Lo segundo, que es Dios quien envía a su Hijo, es la procedencia de donde viene el Jesús. Y lo tercero que nos habla, que son 4 partes en este versículo,
que nos habla que es nacido de mujer. Viene de Dios, pero nacido de mujer. Y tercero, que nace en un momento histórico del pueblo de Israel, nace bajo el régimen de la ley mosaica. Todo esto que estamos viendo aquí, estamos viendo dos partes, por un lado, de este teántropo, este Dios hombre, por un lado, que viene de Dios, y por el otro lado, es nacido de mujer, y por el otro lado, nace en un momento sociológico de Israel, en este caso el pueblo de Judá, donde Jesús exactamente nace bajo el régimen todavía de la ley mosaica. Es decir, que Jesús nace en las postrimerías del régimen de la ley, o de aquel tiempo cuando en el libro de Éxodo, Dios le da la ley al pueblo de Israel, y Jesús nace unos 30 y pico de años antes que terminara ese periodo de la ley mosaica. Interesante, para venir otra nueva administración de Dios para el pueblo de Dios, que ya no es bajo la ley, sino bajo la obra del Espíritu Santo, o como también se le llama, por medio que viene en el momento de lo que es la gracia de Dios hacia toda la humanidad y no solamente a un pueblo. Esto tiene largo para hablar, pero quiero dar este énfasis y esta introducción para que miremos a Jesús siempre como este teántropo, como teología también se le llama, esta unión hipostática entre lo que es la divinidad y la humanidad, y cómo se unen en una sola persona, en la persona del Verbo de Dios. Entonces, estábamos hablando en las semanas pasadas tocante a aquellas evidencias donde nos habla acerca de las limitaciones, debilidades que Jesús tuvo humana. Y esto es interesante mirarlo desde esa perspectiva bíblica, porque muchos de nosotros miramos a Jesús como un Superman, como alguien que no sentía, que no padecía, que volaba por los aires, que andaba por las aguas. Esta persona que si lo acostaban en una cama de clavo no le dolía nada. Y entonces cuando predicamos acerca de Jesús en los evangelios, lo hemos desvirtuado tanto que pareciera que estuviéramos hablando de un espectro que sale del cielo, y no solamente como un hombre, y no meramente como un hombre que era tan humano y más humano que nosotros. Y esa palabra más humano que nosotros la podemos comprobar también porque está dentro del texto bíblico, como que es más humano que nosotros. Entonces, dentro de esta mirada que habíamos estado mirando, estábamos mirando cómo Jesús tuvo un cuerpo humano, y cómo este cuerpo humano se podía tocar, se podía ver, ese cuerpo humano que Jesús sentía, Jesús padecía, Jesús tenía sed, Jesús se angustiaba, Jesús lloraba, que Jesús se angustiaba, que le daba dolor, que por otro lado tenía emociones tanto negativas como emociones positivas, como es el amor, la misericordia, la compasión, donde se mostraron en el ministerio de Jesús y se compadeció de ellos, que cuando oraba también y clamaba como cualquier ser humano lo hacía, y en la misma distancia que usted y yo oramos al Señor. Entonces es importante mirar esta verdad de la palabra del Señor y esta parte de la humanidad de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, porque si no miramos a Jesús dentro de lo que la Biblia enseña quién es Él como humano, vamos a caer en dos doctrinas principales de los primeros siglos de la era cristiana. Pero eso no significa que esas doctrinas de los primeros siglos de la era cristiana no están vigentes en el día de hoy, porque ambas doctrinas, ambas falsas doctrinas, todavía siguen vigentes en el día de hoy. Están todavía y siguen, de hecho, han tomado más auge
por causa también de los recientes libros que se han encontrado de los tiempos de Jesús en las cuevas del Qumran, donde muchos de aquellos libros que se leían de ese tiempo eran de carácter gnóstico, docetista. Entonces, desde ese punto de vista, el docetismo y el agnosticismo han tomado nuevamente auge en el día de hoy, pero siempre han estado. Y siempre la iglesia ha tenido la confusión o la mirada o lo que llamamos la iglesia o ciertas personas que dentro de la iglesia o dentro del cristianismo, es decir, de la confesión que hacemos de Jesús como Señor, siempre hay personas en las iglesias cristianas, y quiero decir iglesias cristianas para referirme a toda la comunidad cristiana, sin hablar de organizaciones, movimientos, concilios, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de esa familia de fe, y dentro de esa familia de fe han surgido exactamente herejías dentro exactamente de la opinión si Jesús es o no un humano. Entonces, dentro de esa verdad, la Biblia nos está hablando del cansancio de Jesús, de la falta de sueño de Jesús, el momento de la crucifixión, de cómo Jesús se cansaba, cómo se cayó cargando el madero, y antes de llegar al camino de lo que es la crucifixión, antes de eso Jesús también entró allí a Getsemaní, y allí lloraba y se angustiaba, y está hablando de todo eso que como tiene un cuerpo humano sentimos y padecemos. Nos asusta las cosas que todavía no sabemos de ellas, sufrimos, nos angustiamos, pues todo eso lo pasó Jesús humano. Entonces, por otro lado, también estábamos hablando de que Jesús tuvo también una mente humana. Y esto es bien importante también mencionarlo, porque dentro de los primeros siglos de la era cristiana, algunos presbíteros de la iglesia y teólogos trataron de negar exactamente lo que es la mente humana de Jesús, y no lo miraban como un humano, sino que lo miramos meramente como un ser divino. Entonces, dentro de estas herejías que estuvieron presentes, la Biblia nos habla de que Jesús tuvo una mente humana, y como mente humana, usted pasa a un niño pequeñito que va a pre-kinder, y el niño usted tiene que ir enseñándolo poco a poco para que vaya creciendo en sabiduría. Y exactamente en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, la Biblia dice que el niño crecía en sabiduría. También se nos dice que pasó un proceso de aprendizaje como cualquier niño lo pasa. Aprendió a comer, a beber, a leer, a hacer todas las cosas, y lo hizo sujeto a sus padres. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8, también Jesús aprendió lo que era obediencia. Dentro de esa humanidad, Jesús empieza a aprender obediencia. Y eso es parte exactamente de lo que es el proceso humano de crecimiento, que tenemos nosotros, un proceso humano de crecimiento donde aprendemos a obedecer las leyes, a obedecer a nuestros padres. Pues en la parte bíblica, parte humana de Jesús, en la Biblia nos habla exactamente que Jesús iba creciendo y iba también aprendiendo obediencia. Entonces, muchas de las veces que nosotros estamos escuchando a los hermanos de la iglesia que comienzan a cuestionar, pero ¿cómo es que Jesús aprendió obediencia cuando Él era divino? Entonces, el problema de no reconocer las dos naturalezas que hay en este teántropo, este Dios hombre, en esta unión hipostática, donde a veces queremos cancelar la parte humana de Jesús y imponerle la divina, o por otro lado, queremos cancelar la divina y solamente dejarle la humana. Y este problema, vuelvo a repetir, ya en los primeros
estudios que enseñé sobre esto, ya en los primeros siglos de la iglesia, mencioné las falsas doctrinas o las herejías que comenzaron a crecer, donde uno exactamente o quitaban humanidad a Jesús o otros le quitaban divinidad. Entonces, este gran problema lo ha tenido la iglesia por todos los siglos hasta el día de hoy. Si usted le pregunta a los hermanos de la iglesia o le pregunta hasta a los propios pastores sobre este asunto de la cristología, a veces usted va a ver las diferencias que los pastores hablan, porque aún ellos tienen problemas para entender este asunto de lo que es la humanidad y la divinidad de Jesús. Y creo que todo estudiante de la Escritura ha tenido ese mismo problema, porque es un problema complicado, difícil de explicar. Dentro de las enseñanzas que se nos dieron racionalistas, tratamos de racionar cómo es que esto se une lo uno con lo otro y cómo es que uno puede ser uno, es decir, la humanidad es humanidad y la divinidad es divinidad, pero que ambas están unidas en una unión hipostática o en este teatro. Pues entonces este ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia, pero estas doctrinas, a pesar de que son complicadas y difíciles para a veces explicarlas, son esenciales para la fe cristiana. Estoy hablando que son esenciales para la fe cristiana. Son tan esenciales para la fe cristiana como en el creer y ser salvo. Entonces esto es importante porque esto no es una doctrina secundaria de la fe cristiana. Nosotros, la iglesia, y dentro de las tradiciones donde la iglesia se reúne, es decir, iglesias, you name it, los nombres que tengan, iglesias, asambleas de Dios, que es iglesias presbiterianas, católicas, iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, iglesias anglicanas, todas las iglesias dentro de la fe cristiana, dentro de ella miramos cómo cada tradición se entiende. Que esto es importante porque cada tradición se entiende. Pero esas tradiciones que son particulares de cada organización son lo que llamamos nosotros doctrinas secundarias. Y esas doctrinas secundarias nunca deben de dividir al pueblo de Dios. Como he dicho otras veces, dentro de la Reforma había una consigna. Tenemos que recordar que la Reforma no la hizo un solo hombre. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Que antes de Lutero ya habían otros reformadores que trataron de hacer reformas dentro de los problemas que la Iglesia Católica para aquel momento estaba dando, pero fueron asesinados. Entonces, Lutero sale por un lado, pero también sale Calvino, también sale Zwingli y también salen otros más reformadores, donde dentro de toda esta influencia de teólogos van a salir lo que llamamos nosotros nuestras organizaciones eclesiásticas, unas tardías y otras bien tempranas a la Reforma, van a surgir y van a tratar de reinterpretar la palabra de Dios yendo a las fuentes. Este asunto de ir a las fuentes va a traer cómo las iglesias evangélicas se van a alejar de las iglesias católicas. Y entonces, cómo la tradición católica que yo traigo desde antes de la Reforma ahora me va a afectar a mí para esta nueva organización que yo voy a levantar, llamada luterana o llamada calvinistas, reformadas o llamada como se quieran llamar, anglicana, bla, 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 por ahí para allá. Entonces, mirando cómo ellos se van a formar, cada uno de ellos va a tener una tradición. Y las más noveles de hoy tienen una tradición también. Entonces, dentro de estas tradiciones tienen unas dogmáticas y tienen unas maneras de trabajar cada iglesia o particular de su liturgia. Pero estas cosas no deben de dividir la iglesia porque siguen siendo, como vuelvo a repetir, doctrinas secundarias. Y en la consigna que se hizo dentro de la Reforma decía que dentro de este asunto de la diversidad que iba a ocurrir, porque al separarse de la iglesia, cada uno va a tratar de entender cómo esto que se estaba celebrando en la iglesia era verídico o no, qué estaba de más. Entonces cada uno va a mirar desde su propia perspectiva. Y entonces
dentro de esa consigna se decía que en lo esencial había que tener unidad. ¿Qué es lo esencial? Cristo Jesús es el Salvador de los pecadores, que luego se convierten en la iglesia. Eso es lo esencial. Cristo salva al pecador, es lo esencial. Él es el Señor y Salvador de la iglesia, es el Redentor de ella y es la bendita esperanza de la iglesia. Es decir, que no solamente nos salvó y se fue, sino que volverá y que cuando vuelva va a establecer su reino exactamente con ese pueblo llamado la iglesia del Señor. Entonces, dentro de esa verdad, unidad. Pero en lo que no es esencial, diversidad. Es decir, que cada tradición de la iglesia, cada concilio, denominación y movimiento tiene sus propias tradiciones. Tienen sus propias doctrinas secundarias. Y esas doctrinas secundarias, lamentablemente, dentro de la fe cristiana, muchas veces esas doctrinas secundarias se convierten como en el énfasis diario de la iglesia de enseñar y predicar. Y se convierten entonces en una barrera en que ya tú no me miras a mí como hermano en la fe o yo no te miro como hermano en la fe por causa de esas doctrinas secundarias que no tienen valor. Punto. Porque son secundarias. Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo es su Salvador. Si tú crees en Cristo como Salvador y tú has recibido al Espíritu Santo en ti como la iglesia del Señor, es decir, has sido bautizado por el Espíritu Santo, tú eres salvo. Y cuando hablo de bautismo, no me estoy refiriendo a una enseñanza particular de una tradición cristiana en particular. Estoy hablando cómo el asunto del bautismo del Espíritu Santo es creído en toda la comunidad de fe de todas las denominaciones, concilios y movimientos. No estoy hablando de lo que cree un concilio particular acerca del bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando de cómo la iglesia en su catolicidad, es decir, en que toda ella es la comunidad de fe, la comunidad de la iglesia del Señor, lo ha creído. Dentro de esa verdad, lo que la Biblia me dice es que la evidencia de yo haber sido salvo es exactamente porque yo he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y como he sido bautizado con el Espíritu Santo, yo he sido unido a ese cuerpo espiritual, místico de Cristo. Y que yo soy parte de la comunidad de fe, no importa dónde se esté celebrando la liturgia, yo soy parte de esa comunidad, de cualquier otra, porque yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. Dentro de esa verdad es el Espíritu Santo quien como dirigente de la iglesia y como quien me une al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo que me ayuda a dar fruto del Espíritu. Yo no puedo dar fruto del Espíritu si yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Estoy hablando del bautismo cristiano, no estoy hablando, vuelvo a repetir, de un bautismo que un concilio piensa que es así de esta manera. Estoy hablando de cómo la iglesia ha entendido el bautismo, como Pablo lo enseñó, que ya he mencionado varias veces, cómo Pablo lo entiende, cómo la iglesia lo entiende, este asunto de cómo yo tengo el Espíritu Santo. Es lo mismo que Jesús dijo, yo me voy, ¿a quién voy a enviarle? Al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo va a estar con ustedes. De ese bautismo es que estoy hablando. De cómo yo ahora soy recipiente, templo de ese Espíritu Santo que me ayuda a entenderme a mí, que soy la iglesia del Señor. Porque más nada me hace entender esto. No es la iglesia donde yo voy, la tarjetita de miembro que me dan. No es eso lo que me ayuda a entender qué soy yo para el Señor. ¿Cuál es mi identidad como cristiano? Mi identidad está en que yo he confesado a Jesús como Señor y que lo he hecho por obra del Espíritu Santo. Pablo lo dice en el libro de Corintios capítulo 12, verso 3. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien me habilita, me capacita para yo expresar por mi boca en una confesión de fe que yo soy de Él
y que Él es mío, la evidencia de esa es la operación del Espíritu Santo, lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Lo que Jesús dijo, yo me voy, yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él va a estar con ustedes. Y fíjense que la primera obra que hace el Espíritu Santo no es con la iglesia, es con el pecador. Jesús dice, cuando Él venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De justicia por cuanto yo voy al Padre. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Jesús explica bien claro lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que luego Pablo va a explicarlo, que cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. Pablo dice, de hecho, en el libro de Romanos, capítulo 8, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Punto. Eso es lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Si ustedes quieren añadir más que eso, pues es asunto de lo que es la tradición de su concilio. Ahora, vuelvo a repetir, la tradición de su organización no es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, como ya dije en la consigna de la Reforma, que lo que une a la iglesia es que Cristo es su Salvador. Y en esa verdad, todos unidos. Pero en lo demás puede haber diversidad. Y uno tiene que respetar la diversidad. Porque si uno no respeta la diversidad, cuando viene a ver, uno piensa que la iglesia tiene que ser como es la mía. Tiene que celebrar los cultos como la celebra la mía. Ah, no, porque si aquel hace una cosa de esta manera, pues eso no es parte de la iglesia. No, te está equivocado. En lo esencial, unidad, Cristo es el Salvador. En lo no esencial, diversidad. Vuelvo a repetir que desde la Reforma para acá, la iglesia ha sido diversa. Cuando la iglesia católica existía como la única iglesia santa, apostólica, católica, era la iglesia que hacía todo igual en todos los lugares. El sistema de culto, liturgia, era todo lo mismo. Cuando viene la Reforma, comienza a entrar lo que se llama la diversidad. Es decir, que un presbiteriano va a celebrar el culto distinto como lo hace un luterano. El luterano lo va a hacer distinto como lo hace un bautista. El bautista lo va a hacer distinto como lo hace un discípulo de Cristo. Y así sucesivamente va a haber esa gran diversidad dentro de la iglesia. Pero a eso le llamamos nosotros no solamente tradición, sino que le llamamos doctrinas secundarias. La doctrina primaria es Cristo es tu Salvador. Has creído en Él como Señor. El Espíritu Santo te capacitó para creer y confesarlo como tu Señor. Sí, pues tú eres salvo. La evidencia de tu haber sido salvo es que tienes el Espíritu Santo, porque eso fue lo que Jesús dijo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes a nadie. Punto. ¿Por qué? Porque Jesús no está con nosotros. A menos que nosotros tengamos no ya una segunda venida, sino 1000 venidas o millones de venidas. Jesús se fue y dijo que volvería. Punto y se acabó. Si yo creo eso, que Él vendrá por segunda vez, yo no puedo decir que Jesús está aquí, pide lo que quiera, que está caminando por aquí. Jesús está caminando por aquí. Usted está equivocado. El que está con nosotros, que Jesús dejó porque se iba y no nos iba a dejar huérfano, es el Espíritu Santo de verdad. Él es el que está con la iglesia. Él está con la iglesia porque Él es Espíritu. Y por ser Espíritu Santo, puede tener la capacidad para estar en todas las congregaciones al mismo tiempo celebrándole el culto al Señor, capacitando a los hermanos para adorar el nombre del Señor. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, estamos hablando y tocando exactamente lo que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy tocando esto para que no haya esta división que hay a veces en las iglesias, pensando que mi iglesia es más purista que la otra. Porque si algo me di cuenta yo, gracias al Señor, en mi progreso de estudio y mis preparaciones bíblicas, teológicas, es que me di cuenta que yo también tenía un montón de falsas enseñanzas que me habían enseñado, punto. Y que yo no era tan purista como otros que yo criticaba. Entonces me di cuenta que todos tenemos ciertas cosas que no son las mejores para celebrar en la iglesia, pero las estamos celebrando. Entonces, dentro de esta verdad, estamos hablando de cómo Jesús tenía esa mente humana. Punto. Mente humana. Como mente humana, usted se pregunta, si usted es humano, usted nació, a usted no le enseñaron desde pequeñito a andar, a caminar, a leer, y le enseñaron todas las cosas. Pues a Jesús le pasó lo mismo, le enseñaron todas las cosas. No es que bajó Dios del cielo y empezó a enseñarlo a él como maestro, o que él ya vino ya preparado del cielo con toda la capacidad para él entonces comportarse como Dios siendo un bebecito o siendo un nene de 3 años, de 4, de 5 años, porque eso queda dentro de lo ridículo. O Jesús es humano
de verdad y Jesús es divino de verdad, pues entonces hay que mirar las dos naturalezas, la divina y la humana, desde distintas visiones. Es decir, la humanidad se va a ver dentro de lo que es la humanidad. Punto. Un niño como cualquier otro que nace, que va cogiendo capacidad y entendiéndose a sí mismo y entendiendo la misión que Dios le encargó. Y dentro de eso vamos a estar ahorita hablando, si es que el tiempo nos da, porque creo que no me va a dar. Esto es un tema sumamente largo, que creo yo la iglesia debe estudiarlo por años y no meramente 6 meses en una universidad, estudiar cristología. Cuando usted sale de ahí salió crudito, pero esto es un tema sumamente largo. Entonces, mirándolo desde el punto de vista, vamos a estar mirando también la tentación de Jesús. ¿Cómo fue la tentación de Jesús? ¿Cómo es que esto se va a dar en Jesús? ¿Por qué Jesús no pecó? Siendo humano. Entonces, todas estas cosas las vamos a estar tocando exactamente en este tema, porque este es un tema sumamente largo y extendido, y que nos tenemos que capacitar dentro de esta verdad bíblica, porque si yo me digo, si alguien me pregunta, ¿usted es cristiano? Sí. Dígame su fe, explíquemela. Y yo le voy a explicar mi tradición de mi concilio. Yo no estoy explicando mi fe, yo estoy explicando lo que mi concilio, mi denominación, mi movimiento, lo que sea, enseña. Ahora, cuando alguien me pregunta mi fe, yo tengo que decir, mira, yo soy cristiano por esta razón. Yo he creído en Jesús como Señor. Como Señor, la primera cosa que uno tiene que hacer en la fe cristiana es reconocer a Jesús como Señor, no como Salvador. Él no puede ser tu Salvador si primero no es tu Señor. El texto bíblico es explícito. Dice que nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Es el Espíritu Santo el que Jesús dijo, yo me voy y voy a entregarle a la iglesia lo que va a pasar con la iglesia. El nacimiento de la iglesia y su perseverancia hasta el fin se la voy a entregar en las manos del Espíritu Santo, porque yo me voy. Yo voy a irme al Padre de donde vine. Entonces el Espíritu Santo hará esa obra. Él tomará de lo mío. Él me va a glorificar. Él va a enseñarle a la iglesia que yo soy el Santo de Dios, que yo soy el que murió y resucitó entre los muertos, y que yo soy el Señor en los cielos y en la tierra. ¿Ve? Y que el Espíritu Santo iba a hacer esa obra, porque esa obra de traerme a los pies de Jesús es la primerísima obra que va a hacer el Espíritu Santo. Cuando Él venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Y luego de que ahora me redarguye, ahora me capacita el Espíritu Santo para confesar a Jesús. No solamente me habilita para yo confesar a Jesús como Señor, pero también el Espíritu Santo me va a hacer una transformación, lo que le llamamos el nuevo nacimiento, y ahora me va a meter, a incluir dentro de la familia de Dios. Ahora yo soy su hijo. Me va a operar en mí por la obra de Cristo, la adopción. Y esa obra de transformación, de nuevo nacimiento, la opera también el Espíritu Santo. Es una obra de gracia. Por eso es que somos salvos por gracia. No somos salvos porque yo dije, bueno, yo me levanté hoy, me voy a levantar y mañana me voy a ser cristiano. Voy a ir a la iglesia y me voy a convertir al Señor. Eso es falso, de toda falsedad. Si usted hizo eso fue porque el Espíritu Santo, antes que usted decidiera, ya lo hizo por usted, para que usted llegara a los pies de Jesús y le confesara como Señor de su vida. Primeramente, Él tiene que ser tu Señor. Segundo, Él va a ser tu Salvador. Una vez que tú lo confieses como Señor, Él ahora va a ser tu Salvador y Él ahora va a perdonar todos tus pecados. No importa cuáles fueron. Mire, uno de los problemas del evangelio, de predicar el evangelio, es las sorpresas que el evangelio nos da. Bueno, ¿por qué sorpresas? Mire, mi hermano, porque si usted predica el evangelio, una vez que usted lo predicó, usted se metió en el gran problema. ¿Sabe cuál fue el más problema que se metió? En el que usted no sabe a quién Dios quiere salvar. Y puede ser que salve a la persona que usted no se le pararía al lado por nada, por ser la persona más asqueroso que usted entiende que debe ser. Ese es el problema del evangelio. Que te va a callar la boca siempre en la vida, porque tú estás predicando la redención para la raza humana. No la redención para los buenos.
No para la redención de aquellos que no cometen errores, que no hacen falta, que no golpean, que no tiran piedra ni velan al guardia. No, te estoy hablando que cuando predicas el evangelio estás predicando para el pecador. ¿Y quién es el pecador? Cualquiera, incluyéndote tú, incluyéndome yo. Es decir, que pecadores somos todos, incluyendo aquel sanguinario violento, aquel asesino, aquella persona violenta, aquella persona que viola, que destruye a los ancianos, a los niños, lo que sea. Ese es el evangelio que predicamos. Entonces, no te asustes que cuando lo prediques se te acerque a la iglesia esa persona y diga, yo quiero ir a la iglesia. Hermano, usted no puede ir a la iglesia porque es que usted tiene tantas faltas. Y no sé si Dios lo perdone. Entonces, el asunto del evangelio es que nos sorprende todos los días porque Él perdona a quien Él quiera. Punto y se acabó. Y no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Con eso le digo todo. Para que aprenda a que aquel que Dios lo recibió, y como siempre digo, si usted no quiere recibir almas malas, envíelo por donde mí, yo lo recibo. Porque si Cristo lo recibió, ¿quién es el otro que lo tiene que recibir? Yo como pastor. Entonces, si no es así, pregúntele a Pedro. Porque Pedro dijo, yo no como chuleta, cancán. Yo no como esos animales con pezuñas hendidas. Y el Señor le dijo, mata y come. No, yo no. Ok. ¿Y a dónde Dios lo envió? A la casa de las chuletas cancán, de Cornelio. ¿Sabe? Y cuando Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios, sabe que no impuso mano en nada de esas cosas. Tan pronto comenzó a predicar la palabra del Señor, el Espíritu Santo ya tenía a aquellas personas dormiditas. Es decir, ya las tenía convencidas que eran pecadores y que necesitaban a Jesucristo. Y cuando Él comienza a predicar a Jesucristo, Dios los llena del Espíritu Santo en presencia de ellos y en evidencia de lengua. ¿Por qué en evidencia de lengua? Perdón, porque las evidencias de lengua no eran para los pecadores. La evidencia de lengua era para los judíos. ¿Por qué para los judíos? Porque los judíos tenían parámetros. Ellos decían, este se salva, este no. Este sí, este no. Este no es judío, no puede. Si no es prosélito, no puede. Entonces, los judíos tenían barreras. Y la única manera que Dios tenía para decirle a los judíos, estos que se convirtieron, que tú les llamas chuletas cancán, son parte ahora del cuerpo de Cristo, del cual también tú has sido perdonado. Porque si tú viniste de la ley de justicia y viniste a arrepentirte a Cristo, también tú eres contado como pecador. Esa fue la exégesis que Pablo usa para derrotar a Pedro y decirle, tú y yo, que ahora tú vienes a hacer diferencia entre los judíos y los gentiles y me has dañado a Bernabé. Chicos, si tú al aceptar a Cristo dijiste que tú eras un pecador también, entonces hemos sido contados como pecadores igual que ellos. No vengas a decir porque ellos son chuletas cancán no van a ser salvos. Entonces la verdad de Dios es esa, es simple, extrínseca, si la quieres creer bien, si no, tienes problemas con el evangelio. Entonces, Dios tiene que convencer a Pedro, Pedrito, esta chuleta cancán también me pertenece a mí. Entonces, si no quieres los problemas de Pedro, y cada vez que Dios quiere salvar a alguien que para ti no debe tener salvación ni perdón de pecado, mejor cállate y decir, Señor, gracias, que también está ahora en la iglesia. Bien, estoy hablando sobre Jesús y esa alma humana en que Jesús se manifiestan exactamente esas emociones. Porque, vuelvo a repetir, el ser humano tiene emociones. Usted no se puede divorciar de las emociones. Ya sean emociones positivas, como emociones negativas. Y todas las hemos tenido, positivas y negativas. Entonces, hay muchísimas emociones positivas. No solamente el amor es una de ellas, pero hay muchísimas emociones que son positivas, pero también hay montones de emociones que son negativas. Y dentro de esta verdad, Jesús sintió ambas, las buenas y las malas. Sintió compasión, misericordia por la gente. ¡Wow! Jesús, y esto lo hizo Jesús desde el principio de su ministerio. Él fue compasivo y misericordioso con la gente que no podía llegar a la casa de Dios. Si algo yo he aprendido en el evangelio es que cuando tú lees el evangelio y lo entiendes, porque no es meramente leerlo, cuando tú entiendes el evangelio
y tú entiendes lo que Jesús está haciendo en este asunto de sanar enfermos, echar fuera demonios, quizás tú lo interpretas como, wow, el poder de Jesús. Y así nos los enseñan en las universidades, en los institutos, como que es el poder de Dios. Pero no. Eso no es nada del poder de Dios. Eso habla de la misericordia y el amor del Señor. Porque dentro de los esenios, el grupo de los judíos esenios y dentro del grupo de los fariseos, no tenían entrada al templo de Dios ni los paralíticos, los ciegos, los mudos, los sordos y menos los endemoniados. Ninguno tenía entrada a la casa de Dios. Y cuando Jesús sale exactamente de la tentación, el texto es tan maravilloso. Y Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, llega a Galilea y lo primero que comienza es que a sanar a todos los quebrantados por el diablo, porque Dios estaba con él. No porque era Dios, es porque le estaba dando entrada a los que no podían entrar. Es porque le estaba dando acceso a la gracia y a la comunión con Dios, porque los fariseos, por un lado, y los exenios, por otro, no importa que tú te convirtieras, que tú lloraras, que tú trajeras sacrificio a la casa de Dios, los fariseos y los exenios no te aceptaban en el templo. Y Jesús va sanando a los quebrantados, a los paralíticos, a levantando muertos, y luego les dice, entren ahora a la casa de Dios. Cosa que fariseos ni esenios te daban la oportunidad, ni arrepintiéndote. Parecen varias iglesias por ahí, concilios, denominaciones, que si tú no eres de esta manera, tú no puedes entrar aquí. Bueno, fariseos y esenios. Y Jesús rompiendo contra toda barrera para que la gente llegara donde Él. El Dios humano, ese es el Dios humano, el Dios que se hace carne, que no solamente está lejos de nosotros por su trascendencia, sino que ahora se humana y está con nosotros, y dentro de esa humanidad comienza a mostrar perdón, gracia, misericordia, a permitirle la entrada a las personas, y todo eso dentro de las emociones humanas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces lo vamos a ver ahora en Jesús, cuando fíjese, mire estas emociones de Jesús. Poco antes de la crucifixión, Jesús dice, ahora todo mi ser está angustiado. Juan capítulo 12, verso 27. Está todo angustiado. Juan nos dice un poco más después, dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Juan capítulo 13, verso 21. En ambos versículos la palabra angustiar presenta ese término griego, tarazo, que significa una palabra que se usa con frecuencia para referirse a personas con una ansiedad y sorprendidos repentinamente de un peligro. Y mientras esas emociones negativas están en Jesús, además, ante la crucifixión, al darse cuenta del sufrimiento que iba a enfrentar Jesús, está la angustia que le invade a Jesús, que se siente casi morir. Mateo capítulo 26, verso 38. Tan grande era la tristeza, la angustia que sentía, que parecía como que si no hubiera llegado a ser tan fuerte en su estructura de carácter y emociones, Jesús se hubiera muerto antes de llegar a la cruz. Jesús experimentó una gama de emociones. Se asombró de la fe del centurión. Mateo capítulo 8, verso 10. Lloró de tristeza ante la muerte de un gran amigo. Jesús lloró. Entonces vamos a ver a Jesús cargado de emociones, cargado de sus oraciones llenas de súplica y clamor y lágrima, el que lo podía librar de la muerte, como nos habla el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego, súplica y gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y allí vemos a Jesús, a este teántropo, dentro del sufrimiento y la angustia que Jesús está presentando allí. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a Jesús y mirarlo como un simple humano,
Todo lo demás que le añadas a eso es herejía. Jesús era un simple humano. Sí, simple humano. Lo único que él tenía era el poder del Espíritu Santo sobre él, que desde el bautismo bajó el Espíritu Santo, claro está, y que desde su nacimiento el Espíritu Santo lo acompañó como una relación trinitaria. Pero eso no significaba que Jesús no era carne y hueso, como tampoco significa que usted, lleno del Espíritu Santo, usted pueda vencer tentaciones y no caer en esas tentaciones. Y usted es un simple humano mortal, y no solamente mortal, peor todavía, pecador. Porque se le añade a mí y a usted de que no solamente somos pecadores, mortales, humanos, pero también pecadores. Y en Cristo Jesús lo que encontramos es a un humano, pero sin pecado. Es la única diferencia. Pero eso no significa que Jesús, porque era divino, como era divino, él no cayó. No, como humano no cayó, porque dependió del Espíritu Santo, como depende cualquier ser humano que también es tentado en todo, pero no peca en ese momento de la tentación. Entonces tenemos que mirar la tentación de Jesús como este humano, y en eso lo estaré tocando la semana que viene, porque ya no voy a empezar a tocar la tentación por nada del mundo. La semana que viene, si Dios me lo permite, la salud me lo permite y no hay percances en el camino, yo voy a tratar este tema de la tentación para explicar cómo esta tentación se dio. ¿Qué es lo que la Biblia habla de la tentación? ¿Cuáles son los supuestos? Y hay dos dentro de la tentación que nos explica la tentación y por qué Jesús fue tentado. Y lo segundo, ¿y por qué Jesús no cayó en tentación? ¿Verdad? Porque siempre la pregunta está, ¿pero él pudo haber caído? ¿Sí o no? Bueno, esas preguntas las contestaré si me da el tiempo para la otra, porque esta es una de las preguntas que se hacen casi siempre dentro del asunto de la tentación de Jesús y que necesita respuesta. Y hay respuesta, de hecho, la hay. Y que dentro de esas respuestas nos ayudan a nosotros a entender por qué Jesús era impecable, aunque era un ser humano. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la humanidad. ¿Cómo es que Jesús, siendo humano, él no pecó? Entonces, la evidencia de que Jesús no pecó está tanto en los evangelios como en las cartas, en la epístola de Pablo. Allí vamos a ver a Jesús, que Jesús va a desafiar a los escribas y fariseos diciéndole, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes puede conseguirme un pecado que me lo pueda escribir que yo he pecado? Entonces, si un ser humano se atreve a decir algo así, tiene dos cosas. O este está loco, es un mentiroso, porque ¿qué humano no peca? Entonces, cuando miramos que Jesús se atreve a decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado?, se está poniendo exactamente dentro de una posición de un hilo fino. O este está blasfemando, o este está loco, o este tiene algo cuerdo en él que me está diciendo la verdad, pero yo no la pude entender. Y claro, ellos no la pudieron entender. Nosotros hoy tenemos base bíblica, aunque también con grandes dificultades por el hecho del asunto del pecado. Porque el asunto del pecado, de hecho, para los que creemos en la Biblia es una realidad. Pero para los que no creen en la Biblia, el asunto de pecado no es una realidad. Hoy en la sociedad, en el posmodernismo y dentro de hecho del DSM-5, de donde yo tengo que usar todas las enseñanzas para dar terapia, que es el libro el asunto de la psiquiatría y de la psicología, nos dicen a nosotros que el ser humano no es pecador. Entonces, hoy se ha hecho famoso dentro del posmodernismo de que la religión evangélica es una religión dañina y es una religión que provoca a la gente daños mentales. ¿Por qué? Porque la religión evangélica, la fe evangélica, es una fe que adjudica al ser humano pecado. Y eso hace que la persona se angustie, que le trae trastorno de ansiedad y le trae depresión por causa exactamente de acusarlo de pecador. Entonces la propia psicología dice que el ser humano no es pecador, que él es bueno. El hombre es intrínsecamente bueno, el que lo daña es la sociedad.
Bueno, eso enseña tanto la sociedad como enseña la psicología y como enseña también lo que es ahora el posmodernismo. Ahora, el problema de que tiene esa enseñanza de hoy y que es una enseñanza casi ya universal, no hay un lugar en la universidad donde no te enseñen que el ser humano es bueno y que la religión evangélica es una religión promotora de enfermedad de salud mental. Ahora, tomando el mismo texto que les hablé cuando Jesús dijo, yo me voy y les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, y cuando Él venga va a redarguir al hombre de pecado y de justicia, mi pregunta es, ¿cómo es que lo va a redarguir? Exactamente, revelándole que Él es un pecador. ¿Sí? Y al revelarte que eres un pecador, te van a dar sentimientos de culpa. Porque ¿qué trae el pecado si no es otra cosa que sentimientos de culpa? Esa obra no es la religión evangélica lo que lo hace. Es el Espíritu Santo de verdad, quien viene a decirte que como único tú eres salvo, es reconociendo a Jesús como Señor y declarándote como pecador, porque usted no puede celebrar un culto de gracia en la iglesia si usted no celebra primero que somos pecadores. Si algo falta en la liturgia de la iglesia hoy, es exactamente el culto donde el que está dirigiendo se levanta y le pide a la iglesia, vamos a estar todos de pies. Y vamos a hacer esta oración por confesión de pecado. En mi vida como pentecostal y en mi tradición pentecostal, nunca en mi vida escuché un culto, en mi vida, que alguien dijera, vamos a levantarnos, a ponernos en pies y vamos a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque usted va a una iglesia hoy y lo primero que usted escucha en la iglesia es, todos somos salvos. Pregúntele si usted está predicando en la iglesia, hermano, ¿cuántos creen aquí que usted es pecador? Nadie le va a levantar la mano, porque todos son salvos. Pero esos salvos son pecadores. ¿Sí? Porque el hecho de que tú eres salvo no significa que tú no eres pecador. Si algo habla la salvación es porque tú eres pecador y por eso se te ha salvado. Por eso es que se te ha justificado. Justicia se te ha dado porque tú eres un pecador y mereces la muerte y la destrucción. Y por ende, la Biblia dice, no hay uno justo, no hay ni uno. Pero hoy usted le pregunta a la iglesia, hermano, vamos a estar puestos de en pie para confesar nuestros pecados. Y estoy seguro que la gente lo que hace es murmurar. Bueno, he terminado en esta parte del día de hoy. Los espero verle o que ustedes me vean a mí la próxima semana, si el Señor me lo permite, porque siempre he tenido grandes dificultades en estos meses, cuando no una cosa a la otra, cuando no la internet, cuando no mi salud, cuando no asunto de trabajo, y no he podido dar a veces las enseñanzas y las atraso. Así que perdóneme esa y muchas más porque también soy un pecador. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. ¿Sabes qué debe de pedirle usted a usted que me está viendo en esta hora? Pídale al Señor que le dé hambre por su palabra. Una hambre insaciable, que usted no deje de leer y estudiar la palabra de Dios. Esa es la verdad que tenemos y como único usted conoce a Jesús, ni es orando ni es ayunando. Es leyendo la palabra de Dios que dice los evangelios de Jesús. ¿Cómo lo explica? Porque hay una distancia entre su muerte y resurrección, su ascensión al cielo, y nuestro tiempo de hoy, que llevan quizás más de 2000 años, tenemos una distancia entre Cristo y nosotros. Y no lo conocimos, no lo vimos. Somos bienaventurados, no lo vimos. Pero si yo quiero conocerle, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Allí es donde yo conozco a mi Señor, a mi Rey, a mi Salvador, aquel que perdonó mis pecados y aquel que nunca me dejó solo, enviándome su Espíritu Santo para hacerme a mí uno en Cristo con todos aquellos que también aman al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Llena del Espíritu Santo a tu pueblo, pero también tu Espíritu Santo esté trabajando con vidas que están escuchando esta palabra de Dios acerca de quién es nuestro Señor. Que tú le abras el entendimiento y que tú toques sus vidas y sus corazones para que se arrepientan y para que entiendan que son pecadores que necesitan la gracia y el amor del Señor.
ábreles el entendimiento, sana a todos los enfermos, hazlo porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amado, te he llevado esta palabra desde un punto de vista contemporáneo y contextual, esperando que el mismo bendiga tu vida. Así que, amados, Dios te bendiga 1000 veces más que a mí y nos veremos en la próxima en el nombre del Señor.